Yolanda Díaz ha enfadado a todo el mundo, a Pedro Sánchez, a Unidas Podemos y a Íñigo Errejón. Lo ha hecho en una polémica entrevista que se interpreta como el acelerón definitivo para el lanzamiento de su candidatura y de su futura plataforma. También hablamos de Cayetana Álvarez de Toledo porque en el Partido Popular dan por hecho que se le impondrá una multa que podría ascender a 700 euros por saltarse la disciplina de voto. Además, analizamos las perspectivas de la hostelería de cara a este puente de la Constitución y por último hablamos de lavabos, como lo oyen, porque en el Ministerio de Presidencia se van a gastar más de 70.000 euros para renovarlos, para que sean más igualitarios. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de una de las protagonistas de las últimas horas, que es la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha enfadado pues un poco a todo el mundo, tanto a su propia formación, a Unidas Podemos, como también al Partido Socialista. Todo ello a raíz de unas declaraciones polémicas que ha hecho en una entrevista con nuestros compañeros de Radio Cable. Queremos hablar de este asunto con nuestros compañeros Javier Portillo por una parte. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Y también con Jorge Sainz. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, bienvenidos a los dos. Queremos hablar con vosotros de estas polémicas declaraciones. Primero contigo, Javier, porque digamos que han levantado pues, cierta polvareda, han generado un enfado importante dentro de su propia formación, de Unidas Podemos, porque creen que ha pisado un charco claramente. Sí, a ver, ellos es verdad que durante toda la mañana han guardado silencio y no se han posicionado públicamente al respecto de las palabras de la vicepresidenta, pero es verdad que algunos sectores del partido comentan que, bueno, que ha sido pisar un charco innecesario por completo y que la entrevista ha sido temeraria. Claro, ¿cuál es el problema? Que Yolanda Díaz, básicamente lo que ha dicho en la entrevista ha sido advertir o mostrarse como una voz visionaria, como una voz que alertó durante un mes antes de que estallara la crisis del coronavirus, de la gravedad de la crisis. Y claro, eso es un tema muy sensible, porque durante mucho tiempo fue el epicentro de los ataques al gobierno. Su falta de reacción y que se convocara la manifestación del 8 de marzo, a la que, por cierto, Yolanda Díaz no fue. A la que Yolanda Díaz no fue. Es verdad que fue de las pocas personas, digamos, del entorno del gobierno que no estaba en esa fotografía. Lo cierto es que son unas declaraciones que han llamado mucho la atención, a pesar de que se hayan producido pues más de un año y medio después del estallido de esa pandemia. Y lo cierto, Jorge Sainz, es que en el Partido Socialista también hay malestar con estas declaraciones porque tienen la sensación de que llegan en un momento muy poco oportuno y que además se han llevado titulares que deberían haber otras noticias más positivas, como los buenos datos del paro. Pues sí, la verdad es que la indignación en la Moncloa, en el entorno del presidente del gobierno, con esta entrevista que ha concedido Yolanda Díaz, ha sido bastante grande. Fundamentalmente porque en esta jornada se conocían los datos del empleo, los datos del paro, que el gobierno llevaba toda la semana cebando que iban a ser buenos, como así han sido. Efectivamente ha habido un descenso histórico de las cifras del paro en el mes de noviembre y se interpreta en la Moncloa, en el gobierno, que esta entrevista de Yolanda Díaz tapa por completo esas buenas cifras que Sánchez necesita vender, en fin, para relanzar su imagen, para decir que hay recuperación económica, etcétera, con lo cual malestar y cierta indignación con la entrevista. Claro, la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo camuflando de alguna manera los titulares de los datos del paro, lo cierto es que es bastante llamativo, y también lo que ha sido llamativo para la parte socialista de la coalición de gobierno es, digamos, tú publicas que hay una especie de pacto de no agresión que de alguna forma se ha interrumpido con estas declaraciones. Sí, efectivamente, aquí hay dos cosas. Uno, que ella es la ministra de Empleo y por lo tanto ha tirado piedras contra su propio tejado. Y luego, en segundo lugar, efectivamente hay una especie de pacto de no agresión, un pacto tácito entre PSOE y Unidas Podemos para no utilizar políticamente la gestión de la pandemia. Este es un tema, como ha comentado Javier, muy sensible porque se considera uno de los pecados originales de Sánchez, la lentitud con la que se reaccionó en aquel marzo del 2020, permitiendo actos multitudinarios, no solo la manifestación del 8M, como se ha recordado, sino pues también cualquier actividad deportiva, etcétera. En fin, bueno, luego todos sabemos lo que pasó. Existe ese pacto, es un pacto no escrito, obviamente, así como Podemos ha sido muy crítico por el incumplimiento de ciertos acuerdos, pues llámese ley de vivienda, reforma laboral, etcétera. Es cierto que con la pandemia, con los estados de alarma, jamás ha tenido una mala palabra contra el PSOE y no ha gustado que Díaz efectivamente se presente como una persona
que avisó de lo que iba a ocurrir y que, bueno, poco menos que la tacharon de alarmista y dejaron correr sus insinuaciones. Claro, y es que aquí además hay un problema de fondo con estas declaraciones porque no son solamente de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, sino que también son de una persona que está preparando esa nueva plataforma con la que quiere competir electoralmente. De hecho, en esta entrevista, Javier, Yolanda Díaz no solamente ha enfadado a Unidas Podemos y al Partido Socialista, sino que también ha disparado fuerte contra Íñigo Errejón. Sí, sin mencionarla abiertamente, lo cierto es que, bueno, lo que ha dicho Yolanda en la entrevista es que su idea no es quedarse con el espacio de la izquierda del PSOE, porque es algo que le parece marginal y muy pequeñito, que su idea es trascender, superar siglas. Es verdad que esto es una cosa que lleva repitiendo tiempo, pero es verdad que no le gusta que le coloquen la etiqueta de espacio a la izquierda del PSOE. Eso ella reniega de ello. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese es el discurso de Errejón y esa es la razón de ser de Más País. Por tanto, que toda una vicepresidenta segunda del gobierno lance ese mensaje a los españoles desde ese cargo, pues es que fulmina directamente cualquier intento de Errejón de separarse de Yolanda Díaz. Le achica el espacio por completo. También achica el espacio, aunque en menor medida, a Podemos. Porque bueno, es cierto que aunque Podemos dicen que a tope con Yolanda y que quieren estar con ella apoyándola en todo lo que quiera, lo cierto es que por cada vez que Yolanda se posiciona como la que maneja y decide los tiempos, las personas, etcétera, eso resta capacidad de decisión al equipo directivo de Podemos, a Ione Belarra y Irene Montero. Oye, ya que os tengo aquí, os quiero preguntar, Jorge, estas declaraciones de Yolanda Díaz que llegan en este momento, en fin, tan importante también para el lanzamiento de su plataforma, ¿tú crees que son, digamos, casuales, han sido intencionadas a meter un poquito, en fin, el dedo en la llaga y querer sobresalir un poco? Y luego también te quiero preguntar, tú que cubres la información del Partido Socialista, ¿hasta qué punto están preocupados en el PSOE con esta nueva plataforma que está montando Yolanda Díaz? Bueno, yo creo que la parte de la entrevista que se refiere al lanzamiento de su plataforma y los objetivos, el espacio que quiere cubrir, yo creo que eso es una respuesta meditada, en la que lleva tiempo trabajando y de la que seguramente iremos escuchando progresivamente más cosas. En cuanto a la parte de la pandemia, yo creo que ha sido un error de la vicepresidenta, probablemente pues bueno, fruto de la relajación del momento, de que el periodista ha sabido también sacarle esa respuesta que tiene su mérito, pero yo creo que ha sido un error y la propia reacción que ha habido en el gobierno, que ella misma publicara un tuit matizándose a sí misma, pues bueno, creo que deja entrever que bueno, no es tan contento, no ha sido el mejor día de la vicepresidenta porque recordemos que ese es un momento clave de los últimos tiempos. En cuanto a la preocupación en el PSOE, bueno, yo creo que en el PSOE hay varios motivos de preocupación porque las encuestas efectivamente pues no son ahora mismo excesivamente buenas, independientemente de las que publican los medios, las que tiene la propia Ferraz, pues no son buenas para el Partido Socialista, pero no solo por Yolanda Díaz, hay otros muchos factores y el principal es que el Partido Popular está liderándolas. Bueno, vemos esa preocupación en el Partido Socialista, hay preocupación en Unidas Podemos, esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, porque el partido cada vez se va viendo más conforme va avanzando esta plataforma Yolanda Díaz, que se diluye, digamos, las caras visibles de Unidas Podemos. Por ejemplo, tú me hablabas de Irene Montero, de Ione Belarra, se están desdibujando por momentos ese futuro que puedan tener, ¿no?, en la futura plataforma. Sí, yo comparto la opinión también de Jorge. Es cierto que considero que en fin, lo que corresponde a la plataforma es una cosa meditada, y con respecto al tema de la pandemia sí que también creo que eso ha sido un patinazo de ella, ¿no? Y así me lo han transmitido las personas del entorno, tanto de Unidas Podemos como del espacio del cambio que pretende liderar. Y bueno, sí, es cierto, en Podemos obviamente, aunque insisto, dicen que están con ella y que la respaldan, se ve con inquietud según pasan los días cuál va a ser el papel que tengan Montero y Belarra, ¿no?, que son las dos figuras destacadas de Podemos ahora mismo. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y sobre todo veremos cómo evoluciona esa plataforma Yolanda Díaz, que ya ha dicho, lo comentábamos, que a partir de enero le quiere dar ese nuevo impulso, ¿no?, digamos, y empezar a recorrer España para aglutinar, digamos, y recabar apoyos. Hablaremos de todo ello con nuestros compañeros, con Javier Portillo y con Jorge Sainz. Muchísimas gracias a los dos por vuestras informaciones. Gracias. Gracias a ti.
Bueno, y de los líos en la izquierda a los líos ahora en el Partido Popular, pero por una vez en los últimos días no vamos a hablar de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, sino que ahora nuestra protagonista es Cayetana Álvarez de Toledo. Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, resulta que se confirma Cayetana Álvarez de Toledo, lo diré, por saltarse la disciplina de voto, va a tener una multa y además cuantiosa. Efectivamente, la semana pasada ya adelantamos que el Partido Popular, la dirección del grupo parlamentario, estaba preparando esa apertura de expediente disciplinario una vez que ella presentara el libro, y efectivamente el libro lo presentó el pasado lunes, y el martes se abrió ese expediente disciplinario contra Cayetana Álvarez de Toledo, un expediente que además ella hizo público en Twitter. Y que, bueno, es verdad que, a diferencia de otras aperturas de expediente, cuando se notifican que sí que se pone una cantidad económica referente a la sanción, en este caso se ha dejado abierta. Nosotros hemos preguntado y en la dirección del Grupo Popular nos dicen que por esta falta, que se considera grave, esta falta de saltarse la disciplina de voto, estaría en torno a los 700 euros la multa que recibirá Cayetana Álvarez de Toledo. 700 euros de multa, esa sería la multa que recibiría Cayetana Álvarez de Toledo. Lo que es seguro es que, digamos, no es del todo sorprendente, ¿no? Que Cayetana Álvarez de Toledo, por una parte, se salga, no sé si de la disciplina de voto, pero sí desde luego un poco de la línea general marcada por el partido, porque es verdad que en estos últimos meses es evidente, y lo ha sido más todavía a raíz de la publicación del libro, hay unas diferencias tremendas entre Cayetana Álvarez de Toledo y la dirección del partido. Totalmente. Ella ya, bueno, el propio lunes en la presentación del libro reivindicó esa libertad que ella dice tener y que bueno, pues la hizo además un poco saltarse esa disciplina de voto. Ya lo ha reconocido en una entrevista en El Mundo, y además el Grupo Parlamentario Popular lo que dice es que ya una vez que ha reconocido que ha incumplido, que se ha saltado la disciplina de voto, poco puede alegar. Es verdad que en el Grupo Popular creen que ella va a alegar a motivos morales que justificarían pues no haber cumplido con esa disciplina de voto, pero en el Partido Popular recuerdan que estos motivos morales, que sí que están recogidos en los estatutos, pues son para votaciones de leyes pues de ese espectro, ¿no? Muy morales, tipo pues yo que sé, la del aborto, la de la eutanasia, y que aquí en cambio es un pacto casi de Estado entre PP y PSOE para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Constitucional, y que además ella, en la anterior votación de 2013, sí que votó a vocales del Tribunal Constitucional con pasado político. Por tanto, o ha cambiado de moral, como dice el Partido Popular, o no puede alegar esto, y por tanto pues dan por segura o casi segura la multa. Oye, dan por casi segura la multa, y hay otro pasaje de tu noticia que me ha llamado mucho la atención, un entrecomillado que atribuyes a una de tus fuentes, Jesús, que dice algo así como que quiere que la echen. Ya está como, en fin, Cayetana Álvarez de Toledo como si estuviera prácticamente de salida del Partido Popular, y todos lo saben. Hombre, es la actitud que los propios compañeros de bancada ven, no solo en la publicación del libro, donde por supuesto, bueno, pues no solo ataca al presidente del partido, sino también al secretario general, sino luego las acciones posteriores, ¿no? Anunciar públicamente que ha incumplido la disciplina de voto, las declaraciones que hizo también en la propia presentación del libro, y luego, bueno, es que además un día después de la presentación del libro hubo dos actitudes también que han llamado mucho la atención a los compañeros del grupo parlamentario. Por primera vez en varios días se presentó a ese pleno del Congreso. Es verdad que un poco lo que comentaban es que una imagen casi de soledad, o sea, no, es verdad que nadie se la quería acercar un poco pues para evitar ese posible, mira, él está con Cayetana y demás. Y luego, pues es que una vez que se le abre el expediente, ella va y lo publica en Twitter, ¿no? Entonces es como que está tensando la cuerda, y muchos piensan que es porque lo que pide, no es que lo pida, pero lo que quiere o persigue es que la echen del partido, cuando ella acabó la presentación del libro diciendo o retando a la dirección en plan, no me van a echar. En fin, pues ahí lo ven, la multa que podría ascender a 700 euros para Cayetana Álvarez de Toledo por saltarse la disciplina del voto del Partido Popular. Esta es la información que nos cuenta nuestro compañero Jesús Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias. Y este viernes comienza el Puente de la Constitución, 5 días de puente para muchas personas, salvo unos cuantos que lo vamos a interrumpir el martes para estar aquí para dar más noticias, como siempre, en barra libre. Hay mucha gente que se va a ir de puente, pero también hay mucha gente que va a estar muy pendiente de la situación del coronavirus, como vemos con esa incidencia que no para de subir, que ya está por encima de los 230 puntos. Nerea San Esteban, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo A ver, vas? lo cierto es que a pesar de esta incidencia que está subiendo, y
sobre todo a pesar de que se ha implementado el pasaporte COVID ya prácticamente por media España, las previsiones de la hostelería son más bien optimistas. Así es, a pesar de lo polémico que resultó al principio la aprobación del pasaporte y la exigencia en algunas comunidades de presentarlo a la entrada de locales de restauración, de conciertos y otros eventos culturales, lo cierto es que las previsiones son optimistas porque lo que están detectando en los últimos días es que no está teniendo una afectación en el consumo como preveían al principio, ¿no? O el miedo que tenían era ese, no va a resultar así, o por lo menos así lo dicen sus previsiones. Creen que se va a situar solo un 10% por debajo de las ventas del mismo periodo del 19, lo cual es un dato bastante positivo y demuestra que el sector de la hostelería se sigue recuperando. O sea, solo un 10% por debajo con respecto de 2019, el año prepandemia, ese es un dato positivo. Y luego otro dato positivo también que hemos conocido en las últimas horas es el del empleo en el sector, que también está creciendo. Así es, los datos del empleo han sido buenos y también lo han sido por la influencia que tienen estos datos la hostelería. En este caso cuentan con 1,5 millones de afiliados, que es un número solo un 4% inferior al mismo mes del 19, a noviembre del 19, con lo cual un dato positivo que significa que el sector sigue creando y recuperando empleo, con lo cual estamos de enhorabuena, por lo menos por ese lado. Bueno, pues ojalá que esa curva siga siendo ascendente y sobre todo que lo permita la situación del coronavirus, ahora que estamos a apenas 3 semanas para las Navidades de San Esteban. Gracias por la información. A vosotros. Y queremos terminar esta edición de Barra Libre hablando de lavabos, como lo oyen, porque resulta que en el Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños pues han querido renovar los lavabos y en este caso, Borja Negrete, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. A ver, lo llamativo de la información es, por una parte, que se gastan 72.000 euros para lavabos, que ya es dinero para unos lavabos, pero sobre todo es el motivo, que es para que sean más igualitarios. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, hay que decir que la sede del Ministerio de Presidencia, para quien no lo sepa, está dentro del complejo de la Moncloa, ¿vale? Es un edificio de mediados del siglo XX que, bueno, en un principio era un instituto de investigaciones agrarias en la época de Franco y que, bueno, pasó a ser después el sede del Ministerio de Presidencia. Bueno, pues en este edificio hay unos lavabos y ahora pues ha decidido reformarlos, 72.000 euros, y uno de los motivos llamativos, como tú decías, es para hacerlos más igualitarios. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos pues está compuesto por 3 inodoros para los hombres, pero además los hombres tienen 3 urinarios, mientras que las mujeres solo tienen 3 inodoros. Entonces, que son las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla. Estos son, sí, digamos, los lavabos, los baños actuales, ¿no? Sí. Que ahora mismo en el Ministerio de Presidencia son los que estábamos viendo ahí en... Mira, por pantalla. ejemplo, ahí salía las imágenes del lavabo de caballeros. La verdad es que necesitan una reforma porque... Bueno, hombre, este está medio bien todavía, pero bueno, es verdad que los he visto más nuevos, sí. Pero sí, bueno. ese, a mí me encanta, ese de hombres con la lucecita roja, me recuerda a las novelas de Henry Miller. Pero bueno, la cuestión es que ahora de estos 3 urinarios, 3 inodoros de los hombres y 3 inodoros que tienen las señoras, pues quieren que haya 4. Es como van a quitar parte, van a quitar los bidés también, como ese que estamos viendo, que ya no se utiliza. Los bidés ya no se utilizan y la papelera esa era un poco fea también, ¿eh? Sí. Así que si la quitan tampoco Entonces, pasa nada. claro, pero tú dices 72.000 euros. A ver, tampoco estamos hablando de unos lavabos enormes. O sea, estamos hablando de unos lavabos que en metros cuadrados no llegan a los 40 metros cuadrados. Son unos 37 metros cuadrados. Vale, Borja, pero a ver, es verdad que no son muy grandes, pero sobre todo lo llamativo es lo de igualitario. ¿Cómo Sí. ¿Qué es esto de más igualitarios? Explícanos. Sí, en el proyecto viene específicamente que las obras irán destinadas a compensar la desigualdad de espacio entre aseos masculinos y femeninos. Es decir, en aras de la igualdad entre hombres y mujeres también pues se va a llevar a cabo esta reforma. Pues ¿cómo? Pues restando espacio al que tienen los hombres y también con el espacio que se va a quitar de los bidés para que las señoras tengan algo más de espacio. Aunque hay que decir que ahora mismo, en metros cuadrados, ahora mismo tienen más las mujeres que los hombres. Pero bueno, igualmente esto es como una especie de guerra. Sí, ahora mismo son 20 metros cuadrados los de señoras y 16 el de hombres. O sea, el lavabo de señoras ya es más grande que el lavabo de hombres, pero para que sean igualitarios van a ser todavía más grandes los de señoras que los de hombres. Claro, que es tengan es verdad que al ganen final, en un inodoro más. Claro, porque es verdad que al final pues en el otro las mujeres estar, tienen ¿no? váteres, ¿no? Sobre todo los hombres tienen váteres, pero también tienen los
Sí, los urinarios. Los urinarios Pero que ocupan es menos curioso espacio. porque no es el primer gasto que se hace este año en reformar baños en el complejo de Moncloa, porque hemos visto que en junio también se invirtieron en 150.000 euros para reformar los lavabos, en este caso del Departamento de Seguridad de Pedro Sánchez, del complejo de la Moncloa. Pues ya es dinero, o sea, 200 y pico mil euros para reformar los baños, los váteres en Moncloa y en el Ministerio de Presidencia y, ojo, a ver. Sí, la memoria justificativa, es curioso, porque la memoria justificativa de ese proyecto, de los lavabos del Departamento de Seguridad, es prácticamente calcada al que hemos visto ahora, o sea, de las necesidades de reforma y demás. O sea, un copia-pega Sí. en la formulación, ¿no? Básicamente, copia-pega aquí para formular esa necesidad de baños más igualitarios. Y en esto nos gastamos, porque esto al fin y al cabo es dinero público, 200 y pico mil euros para baños más igualitarios en Moncloa y en el Ministerio de Presidencia. Pues esa es la noticia de nuestro compañero Borja Negrete, con todo lujo de detalle, incluidas fotografías. Borja Negrete, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y con esto acabamos esta edición de Barra Libre, hablando de lavabos. Aquí hay que hablar de todo y así lo hemos hecho, y volveremos este fin de semana y a lo largo del puente, como siempre, con más contenidos. Muchas gracias.